Maestro, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar la jornada del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar un poquito lo que es el conflicto cognitivo, lo que son los saberes previos y de repente entramos también a un poco lo que es evaluación formativa. Entonces vamos a iniciar, buenas noches, maestra Lourdes. Vamos a iniciar la jornada esperando su participación de ustedes. Esperemos de que todo quede claro y que hoy día despejemos todas las dudas que tenga que ver con esos temas que ya he mencionado. A ver, vamos a proyectar, un maestro, ¿ya? Vamos a proyectar para trabajar con usted. Buenas noches con todos. Bien, un segundito, por favor, maestro, para poder proyectar, ¿ya? Bien, maestro, vamos a trabajar y empezamos de una vez y luego vamos a ir conversando sobre qué es lo que dice la teoría y cómo identificar, ¿ya? Vamos primero a que ustedes respondan, luego explicar. Dice acá. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Por ello, pidió a los estudiantes que lean el relato de la creación de Génesis. Después de la lectura, un estudiante comenta lo siguiente. Dice, pensaba que la frase creado a imagen y semejanza significa que el hombre era igual a Dios físicamente, pero acabo de leer en Génesis que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, si no nos parecemos físicamente a Él, ¿qué significa creado a imagen y semejanza? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario del estudiante? A ver, ¿qué evidenciamos acá? ¿Saberes previos del alumno? ¿Conflicto cognitivo del alumno? ¿O una transferencia del aprendizaje del alumno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál marcaría? Ya, Lourdes la ve, María la ve. ¿Quién más? Yuta también la ve. ¿Alguien más? Ya, Miguel dice la ve. Bien. Aquí tres cosas, ¿no es cierto? Saberes previos es lo que plantea Ausubel. David Ausubel dice, el saber previo es todo el conocimiento que el estudiante trae de casa. Son sus concepciones, sus experiencias que él trae sobre algún tema específico. Ausubel dice, esto puede ser de que esté errado por el estudiante, o sea, el saber previo no hay que esperar de que el alumno esté en lo cierto, ¿no? Puede estar equivocado, por eso se llaman saberes previos. Ya, ¿cómo sacar un saber previo, como dice Ausubel? Primero es que yo le pregunte directamente sobre el tema, ¿no es cierto? Que le pregunte directamente sobre el tema y yo me doy cuenta cuánto sabe el alumno sobre ello. O en su lugar, lo mando a hacer una actividad y luego le pregunto cómo lo hizo, ¿no? Pero si ya yo le doy una actividad, si yo ya le doy una actividad donde ya está el tema, ya no, pues, ya no es un saber previo.
Bien, conflicto cognitivo lo plantea Jean Piaget. Jean Piaget dice lo siguiente, ¿no? Un conflicto cognitivo es una disonancia. Una disonancia es un desequilibrio, ¿no es cierto? Un conflicto cognitivo es un enfrentamiento de ideas. Entonces, cuando existe conflicto cognitivo es cuando existen dos ideas, ¿ya? Y la transferencia del aprendizaje, maestro, es cuando ya el alumno aprendió y lo aplica en su realidad, en su contexto, o lo lleva para tener que aplicarlo, ¿ya? Entonces, por ahí habla de transferencia del aprendizaje. En esta pregunta, maestro, aquí, en esta pregunta, hay dos ideas que tiene el alumno y esas dos ideas le están generando una disonancia, un desequilibrio, una duda. O sea, él no sabe si somos espíritu, si Dios es semejanza, dice a uno, a imagen y semejanza del hombre, entonces, ¿por qué Dios es espíritu? ¿No? O sea, tiene una duda, tiene un conflicto cognitivo en su cabecita este estudiante. La respuesta está muy bien. Es un conflicto cognitivo. Dos, dice lo siguiente, ¿no? Un docente, luego de culminar una sesión acerca de los tipos de personería, ha planificado la sesión de aprendizaje. Identificamos los impuestos que tributan las empresas y o negocios en el Perú. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, rol del maestro, es más pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? ¿Sobre qué tema? Sobre lo identificamos los impuestos que tributan las empresas o negocios. Vamos a ver en dónde está el saber previo, ¿ya? Saber previo son todas las concepciones o experiencias que que tienen los estudiantes sobre algún tema específico. Pedir a que ingresen a la página web de la SUNAT, que busquen información relacionada con los regímenes tributarios, luego que respondan el siguiente cuestionario. ¿Cuántos tipos de empresas existen? ¿Cuál es la personería que les corresponde? ¿Cuándo les toca pagar, cuánto les toca pagar de impuestos según el régimen elegido? B. Mostrar las imágenes y características que la micro, pequeña y mediana empresa de la localidad. Luego pregunta, ¿qué personería tendrá la empresa que se presentan en las imágenes? ¿Estas empresas pagarán impuestos? ¿Todas ellas pagarán el mismo monto de impuestos? ¿Por qué? C. Presentar un video en la que se observan ejemplos de empresas que pertenecen a diferentes regímenes tributarios del Perú. Luego, a partir de este video, preguntar cuáles son los tipos de personería, qué características tienen y cuántos regímenes tributarios existen en el Perú. ¿Cuál de los tres activa saberes previos sobre impuestos que tributan las empresas y los negocios del Perú? A, B o C. Vamos, maestro.
Pues hay 5 respuestas, vamos a verlas. Ya. Lourdes la B, Miguel la B, Luisa la B, Yucta la B y María la B. Ya, muy bien, muy bien. Si ya aquí en la A le voy a decir ingrésame a la página web de la SUNAT, entonces y búscame información, toda esa información que voy a pedir acá, lo voy a encontrar en la página web. Entonces ya este no es un saber del alumno, ¿me entiendes? No es un saber del alumno. La B, yo le voy a mostrar imágenes y características que la micro y pequeña y mediana empresa de la localidad y características. O sea, si yo ya le presento imágenes con las características, ¿me entienden? De las imágenes. ¿Qué significa características? Que ya le voy a decir aquí cómo es una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo ya le doy las características de la microempresa, ahí qué características son, cuánto lo intervienen, cómo es y todo lo demás son características. De la mediana también, de la pequeña también, ¿no? Luego le pregunta qué personería tendrán las empresas que se presentan en las imágenes. Si yo le pregunto qué personería tienen las empresas, significa que esas están en las características. Yo ya lo voy a encontrar aquí, ¿entiendes? Lo voy a encontrar. Miren, estas empresas pagarán impuestos, lógico que lo van a encontrar en las características, porque yo le voy a dar todas las imágenes, pero ya con todas las características. Entonces, estas respuestas las van a encontrar en las imágenes que yo les he dado. Miren, acá, la C, presentar un video en la que se observen ejemplos de empresas que pertenecen a diferentes regímenes tributarios del Perú, diferentes, ¿no es cierto? Aquí, luego a partir de este video preguntarle cuáles son los tipos de personería. Si ya esto está en el video. O sea, los tres, prácticamente el maestro le está facilitando la respuesta a los estudiantes. Entonces yo tengo que buscar el mal menor, porque yo no puedo dejar sin responder esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que puede ser el mal menor? Si yo ya les voy a presentar el video, y en el video ya hablan de la pequeña y toda la empresa, y luego le pregunto cuál es tu personería, encontrar en el video, entonces esta está un poquito más fácil para el estudiante. Si yo aquí le voy a presentar las imágenes y todas las características, lógico que aquí las respuestas van a estar en las imágenes. Entonces, esto todavía es mucho más fácil para que el alumno, pero el de acá es un poquito más complicado, ¿no? Porque yo lo voy a mandar a que busquen la página de la SUNAT. Primero tiene que saber si es que maneja computación o no, y que busquen información relacionada con los regímenes tributarios. Ellos van a ir a buscar. Una vez que ellos, bajo esa búsqueda, les va a preguntar, ¿no? ¿Cuánto tipo de empresas existen? ¿Cuál es la personería que les corresponde? ¿Cuándo les toca pagar de impuestos según el régimen? Entonces, pero para que puedan ingresar, tienen que conocer al menos cómo ingresar, cómo ir, tienen que ir a hacer prácticamente una investigación ahí al respecto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si aquí yo ya les doy de manera directa, porque en las dos ya le estoy dando de manera directa, en esta de acá le estoy dando de manera indirecta, porque aquí ya lo mando a hacer una acción y de acuerdo a lo que la acción realice, el estudiante va a ir respondiendo. Aquí ya le estoy dando la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el mal menor? Porque tengo que marcar una. ¿Se dan cuenta? La que tengo que marcar es la A, porque este es el mal menor. Porque si tú analizas las tres, no son saberes previos. A gran ojo, las tres no lo son. Porque las tres le están dando prácticamente ahí, ya que el alumno sepa cuáles son las respuestas, ¿no? Prácticamente. No es un conocimiento que el alumno trae de casa.
Es un conocimiento que el maestro le va a dar. Al menos en la directa, directamente le está dando la respuesta. En la A, indirectamente. Entonces yo tengo que marcar el mal menor, que es la A. No, no sé si ustedes lo entienden ahí. Bien, la respuesta aquí es la A. Vamos al otro, ¿ya? Dice, la docente saldrá por primera vez con los estudiantes del salón a un recorrido por los alrededores de la institución educativa y teniendo en cuenta que es una zona donde hay mucha congestión vehicular, tiene el propósito de que los niños sean capaces de desplazarse por las calles, respetando las normas y pautas de seguridad. ¿Cuál de los siguientes es la acción pertinente para recoger sus conocimientos previos sobre cómo desplazarse en las calles? A ver, miren saberes previos. Bien. A, dialogar con los niños y preguntar, ¿qué saben sobre las normas de tránsito? ¿Conocen las normas de tránsito para cruzar las pistas? ¿Qué hacen, dice, cuando están en la calle y hay vehículos? Y según sus respuestas, desarrollarlas con ellos el tema. B, dice, salir a la calle, observar con atención lo que cada niño hace y actuar en lo que va ocurriendo para garantizar la seguridad de los estudiantes. C, anunciar mensajes inclusivos tales como los siguientes. Para cruzar hay que mirar a ambos lados de la... Pueden los niños responder cualquier cosa, ¿no? Haciendo un silencio para que completen la oración y si saben cuánto, y así saben cuánto saben. A ver, ¿cuál de los tres genera un saber previo? Vamos, maestro. A, B o C. Hay una respuesta, dos respuestas. Ana dice la A, Lourdes dice la A. ¿Quién más? ¿El resto está de acuerdo con la A? Luisa también se une a la A. Miguel Ángel también se une a la A. Nadie más. Mire acá, ¿cuál de las siguientes es la acción más pertinente para recoger sus conocimientos de los estudiantes sobre cómo desplazarse en las calles? ¿Cómo se desplazan en las calles? Si dice cómo desplazarse en las calles, y yo quiero saber cómo los estudiantes o los chicos quieren desplazarse en las calles, ¿qué tengo que hacer? Sacarlos a la calle. Si no, ¿cómo sé cómo se desplazan? ¿Mm? Una. Dos. Aquí, la A. Voy a dialogar con los estudiantes que saben sobre las normas de tránsito. Está hablando de tránsito. Aquí está hablando de cómo desplazarse. Aquí en todo caso debería decir qué saben ustedes sobre las normas peatonales, algo por ahí, ¿no? Del peatón, de cómo desplazarse. Pero aquí está hablando del tránsito.
¿Conoce las normas de tránsito para cruzar las pistas? ¿Qué hacen cuando, o sea, el alumno aquí se va a saber si conoce el transporte o cómo desplazarse? ¿Se dan cuenta? Miren lo que está haciendo aquí. Voy a salir a la calle. Ese pues, aquí me está diciendo cómo se desplazan en las calles. Los saco a la calle, los observo con atención. Lo que cada niño hace, está haciendo en la calle. Pues, cómo se desplaza, cómo se traslada, si respeta el semáforo, si va por la vereda o la acera, si cruza las líneas blancas o cruza por cualquier lugar, si utiliza los puentes peatonales o no utiliza los puentes peatonales. Entonces, aquí me voy a dar cuenta cuánto sabe el alumno para desplazarse por las calles. No es la A, no es la A, maestros, es la B. ¿Se dan cuenta? Es la B. No sé si ustedes se han dado cuenta después, ¿no es cierto? Saberes para recoger sus conocimientos previos sobre cómo desplazarse en las calles. Y si yo quiero ver cómo desplazarse en las calles, tengo que saber, yo tengo que sacarlos a que los alumnos se desplacen. Bien, acá dice lo siguiente, ¿no? Una docente desea activar los saberes previos. ¿De qué? De los estudiantes acerca del concepto de justicia. Este es el tema, concepto de justicia. Para ello les pide que conformen grupos. Una vez ya agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan, que dramaticen un caso de injusticia. Después de que cada grupo ha representado su escena, es decir, ya dramatizó, el docente les pide que expliquen, explíqueme por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. ¿Por qué la actividad es pertinente para activar saberes previos de los estudiantes? ¿Por qué? Saberes previos. ¿Por qué es la dramatización o el drama o la escena que hicieron es una actividad pertinente para activar saberes previos? ¿Por qué? A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Ah, dice, porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema. ¿Para eso sirve? B, porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que lo expliciten. C, porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueve su participación. A ver, ¿cuál marcarían? Son respuestas. ¿Quién más se atreve? Hay 13 maestros en línea, por favor. Solamente dos respuestas. Tres respuestas.
Bien, solamente nos quedamos con tres. Les invitaría a que participen todos, ¿ya? Dice aquí, Miguel dice la B, Lourdes la A, Luisa la A. Bien, ¿cuál es el concepto de saber previo? El concepto de saber previo, según Albert, yo lo mencioné diciendo al inicio, son los conocimientos y experiencias que el estudiante trae de casa sobre algún tema específico. Eso es lo que dice Albert. Entonces, ¿quién dice eso? Porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o no. No, eso no. O sea, nosotros ahí no vamos a evaluar. El alumno se puede equivocar varias veces, sino que eso me va a servir a mí cuánto el alumno conoce sobre el tema, para a partir de ahí poder empezar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera no es eso, no es que yo voy a distinguir quién dijo bien y quién dijo mal. Aquí la ve porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que estos concepciones y experiencias la expliciten pues en la escena, ¿no? En la dramatización, ahí que lo volquen. Para eso es lo que está haciendo él, ¿ya? Entonces la respuesta es por acá, es la B, no es la A, ni tampoco la C. ¿No es cierto? Porque ya es una cuestión de otra cosa, ¿no? Lo que dice Aubel es la B. Son concepciones y experiencias que el estudiante trae de casa, ¿ya? Bien, vamos acá. Dice, los estudiantes y la docente pasean por la ribera del río. Pasean. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? A partir de la intervención, en lo que Pedro dice, ¿no? A partir de la intervención del Pedro, la docente busca que los estudiantes construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? ¿Cuál será el más pertinente para que el alumno construya? La idea es que el alumno mismo lo haga, construya sus propias explicaciones. Bien, A, decirle que en el agua hay oxígeno y que los peces respiran este oxígeno para ello. En lugar de pulmones, poseen branquias que funcionan como un colador que solo deja pasar el oxígeno y finalmente pedirles que digan con sus propias palabras lo que entendieron. B, presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Luego les voy a pedirles que lo observen y que describan detalladamente y finalmente pedirles que a partir de la ilustración planteen una hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. C, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego pedirle que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado y finalmente buscar con ellos información que complemente sus respuestas. ¿Cuál marcarían ustedes, maestro?
Hay 5 respuestas. A ver, aquí las 5 respuestas está. Luisa dice la A. Bueno, desde Miguel está ya. No, Luisa no está desde Yucta. La B dice Yucta, Luisa la A, Benavides la C, Miguel C, Lourdes la B. Listo, no hay unanimidad. A ver, yo quiero que el alumno lo haga. Yo le pregunto, ¿en la B el alumno lo está haciendo? Esa es la idea. ¿Quién le va a dar la ilustración? ¿Mm? Yo quiero que ellos lo construyan, no que yo le dé. Si yo ya le voy a dar, esta es mediación, ¿ah? Esto está bien, pero yo ya les llevo la ilustración, que es un material. El alumno aquí ya no está construyendo, está usando un material que yo lo llevo. Ahora aquí le voy a pedir que observen el material que yo he llevado y finalmente le voy a pedir que a partir de la ilustración planteen una hipótesis, una solución al problema, ¿no? Respecto a cómo respiran los peces. Entonces, por ahí, maestros, esta de acá, el alumno lo está construyendo a media, porque la mitad le doy yo y la mitad lo hacen ellos. En cambio, aquí la C, aquí le voy a proponerles, pero yo no le estoy proponiendo alternativas de solución, sino yo le estoy diciendo, les propongo, a ver, chicos, dibujen. Esa es mi propuesta. ¿Quién va a dibujar? El alumno. ¿Qué dice acá? Que construyan ellos. Además, de mayor demanda cognitiva, ¿no es cierto? ¿Qué y cómo se imaginan que respiran los peces? Construyanlo. Luego le voy a pedir que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado, están construyendo. Y finalmente voy a buscar con ellos. O sea, yo les puedo ayudar a buscar, ¿entienden? Con ellos. No solo estoy haciéndolo yo, para que complemente sus respuestas. Entonces, ¿quién está construyendo? Acá, pues, aquí están construyendo ellos. Aquí lo están haciendo a medias. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta es la C, no es la B. Ya no es la B. Bien. Y es de mayor demanda, como yo les decía, mayor demanda cognitiva. A ver, vamos a esta, ¿ya? Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para activar saberes previos? Falta el tema. ¿Cuál es el tema? Sobre la fe. Saberes previos sobre la fe. Ese es el tema. A. Pedir que comparen la definición de fe en el catecismo con la que aparece en el diccionario. Y luego pedir que mencionen que tienen en común ambas definiciones. Este será saber previo de la fe. B. Explicar el significado de la frase. Tener fe es creer en algo que no se puede comprobar. Luego, comentarles algunos casos que ejemplifiquen esta frase. C. Pedir que indiquen de manera voluntaria en qué creen. Luego preguntar, ¿creer es lo mismo que tener fe? ¿Qué significa tener fe en algo o alguien? ¿Dónde están los saberes previos? A ver, vamos maestro, contesta.
Bien, a ver, hay cuatro respuestas. Las cuatro respuestas dice, tres de ellas dice C y una dice la A. Uno dice la A. A ver, en la A, voy a pedir que comparen. Definición de fe del catecismo. ¿De dónde va a salir esa definición? Esa definición no va a salir de la cabecita del alumno, va a salir del catecismo. ¿Dónde más? Del diccionario. Lo que yo voy a hacer aquí es comparar la definición que dice el catecismo con la definición que dice el diccionario. Les pregunto, ¿esta es una concepción o experiencia del alumno? No, este es lo que el alumno va a encontrar en un material, en un libro, en un texto. Por lo tanto, aquí no hay saber previo, está clarísimo. El saber previo son qué sabe el alumno sobre el tema, cuánto sabe. Ese es el saber previo. Aquí, si yo ya les voy a explicar, ¿me entienden? Ya le estoy diciendo yo qué cosa es la fe. Entonces ya no es una concepción del alumno, es una concepción del maestro. Y aquí también hay protagonismo del maestro, ¿no? Significa que este no es. Pero si yo le digo a mi alumno, a ver, indiquen de manera voluntaria en qué creen, yo creo en este, creo en Dios, creo en esto, ¿cuántas cosas irá a decirle al alumno? Y luego le pregunta, ¿creer es lo mismo que tener fe? El alumno ahí sabrá, pues dirá sí, dirá no, ¿por qué? ¿Qué significa tener fe en algo o en alguien? Entonces lo que el alumno me diga acá es lo que él sabe, conoce o tiene experiencia sobre el tema. Saber previo está aquí, en la C, no está en la A, ya no está en la. Bien, a ver, vamos a esta. Lo siguiente, dice, el propósito de un docente es recoger saberes previos. Aquí falta el tema. El tema no hay que perderlo de vista. ¿Sobre qué? Acerca del perfil consumidor. Perfil consumidor. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, rol del maestro? Recuerden aquí que el rol del maestro es ser mediador, no protagonista. Si vemos protagonismo, anulamos. 100% seguro, ¿no es cierto? Acciones pedagógicas pertinentes para el logro de este propósito. A ver, ¿cuál es la acción pedagógica pertinente para sacar saberes previos sobre el perfil consumidor? ¿Cómo debe ser ese perfil del consumidor? Bien, a ver, vamos a ver, saberes previos. Maestro, ¿qué va a hacer acá? Va a organizar a los estudiantes en grupos y les va a entregar a cada grupo una cartilla con preguntas y respuestas. ¿Sobre? ¿Sobre qué le va a entregar la cartilla? Sobre el perfil del consumidor. O sea, va a lanzar preguntas y va a estar la respuesta sobre el perfil consumidor. ¿En dónde? En la cartilla. Y sus criterios. Luego solicitar que complementen dichas respuestas con información recopilada en los libros o internet. B. Pedir que lean una hoja de trabajo con la definición de perfil del consumidor y los criterios para determinar dicho perfil. Una vez que ya leen la hoja, luego le solicita que en grupo sistematicen la información presentada en un organizador visual para exponerlo en la clase. C. Solicitar que expresen con sus propias palabras la idea que tengan de perfil de consumidor y cómo creen que se define dicho perfil. Luego pedir que compartan sus explicaciones personales. ¿Cuál de los tres marcarían? Va a ver, vamos maestro, vemos tres en línea, le decía. A veces ahí nos demoramos esperando en que respondan un poco, pero bueno, pero que valga la pena que respondan la mayoría al menos, ¿no? O todo sería impresionante.
Ujú. Sí, pues, está clarísimo, ¿no? La C, pues, ¿no? Bien, ahí está, porque aquí ya le voy a dar la cartilla con preguntas y respuestas sobre el perfil del consumidor. O sea, ya le estoy dando el tema. Ya no es saber previo, anulado. Pedir que lean una hoja de trabajo, si ya van a leer la hoja sobre qué es el perfil, ya no es una concepción del alumno, es una concepción de la hoja que van a leer, ¿no? Tampoco hay saber previo, pero si aquí le pregunto que con sus propias palabras me digan qué cosa es el perfil, entonces aquí está la concepción o la experiencia que el alumno trae de casa. La respuesta es la C, ¿no es cierto? La respuesta es la C. Bien, creo que todos estamos por ahí bien. Ah, esta está bien, ¿no? A ver, aquí, ¿qué encontramos? ¿Ya? ¿Qué encontramos acá? Dice lo siguiente. En una institución educativa de la Sierra Sur, los estudiantes y la docente recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para recoger, para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido que da la maestra se produce el siguiente diálogo. La docente les dice, señalando una planta, les pregunta a los chicos, ¿alguien conoce esta planta? Rosa responde, sí, es muña. Y la docente le responde o le pregunta nuevamente, ¿cómo lo sabes? Rosa le responde a la maestra, es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. La docente le pregunta, ¿y te pasó el dolor? Rosa dice, sí. La docente le dice, muy bien. ¿Y qué me dicen de esta otra planta? Pregunta la docente. Leonardo dice, ah, ese es Paico. Y la docente dice, así. Leonardo le dice, ¿no? Si es que Eh, Así, Leonardo le responde a la maestra, sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa y sale rica. La docente dice, qué bien. ¿Y de qué otra manera se usará el paico? Jimena dice, en mi casa, mi papá toma agua de paico cuando come mucho. En esta situación, en este diálogo, ¿qué acción estará realizando la maestra? ¿Saberes previos? ¿La maestra aquí estará retroalimentando o estará generando conflicto cognitivo? ¿Cuál marcaría? La. ¿Qué más? Bien, la A también. Bien. A ver, maestro, ya hemos dicho, conflicto es cuando hay enfrentamiento de ideas. Cuando hay dos ideas que se contradicen, es conflicto. Mientras no vea ideas que se contradicen, que se oponen, que genera un conflicto, por eso se llama conflicto, porque hay enfrentamiento, entonces no puede ser conflicto. Entonces aquí simplemente salen a pasear y la maestra les va preguntando sobre ciertas plantas que existen en los jardines, me imagino, ¿no?
Retroalimentación, para poder identificar una retroalimentación, aquí en el caso tiene que haber un error, tiene que haber un error. Cuando hay un error aquí, entonces hablamos, la maestra empieza a hacerle preguntas para que corrija ese error, entonces ahí habla de retroalimentación. O el alumno tiene una duda también, ¿no? Aquí lo que la maestra está queriendo hacer es sacar tus saberes de los estudiantes. Y aquí no habla de concepciones. Es la otra parte que ayer, perdón, Aubel menciona. Son las concepciones o experiencia de los estudiantes que caen de casa. Y aquí que están contando experiencia de la casa, de papás, cómo lo preparan, quién lo toma, en qué momento lo toma, etcétera, etcétera. Entonces son experiencias del estudiante que está contando aquí. Y eso significa sacar o recoger saberes previos. Eso es cierto, ¿no? Bien, a ver acá. Otro casito, dice acá. Hace 2 semanas los estudiantes han sembrado frijoles o frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen, dice, ¿no? Hoy, Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijol creció más que el de su compañero. O sea, se ponen a pelear porque uno no piensa que ha crecido más que el otro. Al escucharlos, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. ¿Qué diálogo se produce? Carolina dice, es que Antonio, perdón, la docente le pregunta, ¿por qué están discutiendo? Carolina le dice, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Y Antonio dice, sí, el mío creció más. La docente les vuelve a preguntar, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Ambos dicen, no sé. Y la docente les pregunta, ¿qué les parece si los comparamos? Carolina le pregunta a la maestra, ¿y cómo es comparar? La docente le dice, a ver, acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora cada uno estire el tallo, el frijolito, con mucho cuidado para que no se rompa. Carolina le dice, ¿así está bien? O sea, ya lo está haciendo, ¿no? La docente le dice, sí, así está bien. Ahora, lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar las dos marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas, dice la maestra, ¿no? Antonio dice, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. La docente le dice, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así saber cuánto has crecido. Luego la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué me dicen ahora o qué dicen? Ambos dicen, los dos crecieron igual. En esta situación, ¿qué acción está desarrollando la docente? Andamiaje, conflicto cognitivo o promover la transferencia del aprendizaje. Vamos, maestro.
Cuatro respuestas. Vamos a ver las cuatro. Dice la A, la A, la C, la A, dice también Luisa. ¿El resto qué dice? Habemos 15 en línea. A ver, vamos maestros a ir respondiendo esto. Aquí que vemos, en primer lugar, hay una discusión. ¿Y por qué? Están discutiendo porque hay una duda de que cuál de los frijoles creció más. Hay una bronca por eso. El estudiante, bueno, está peleando por ello. Entonces la maestra, ¿qué hace? Empieza a construir con los estudiantes a través del diálogo, ¿me entienden? Sus respuestas, para que ellos vayan saliendo de la duda y los hace medir los frijoles en la pared para que ellos se den cuenta quién creció más. Y se dieron cuenta al final que los dos tenían el mismo tamaño. A esto se le llama retroalimentación. ¿Me entiendes? Aquí hay retroalimentación. Entonces, aquí, ¿qué hay? Esta es una retroalimentación que sustenta Rebeca Nijovic. ¿Me entiendes? Rebeca. Ella es la que sustenta esto. ¿Ah? Rebeca. Entonces Rebeca dice lo siguiente, para retroalimentar al estudiante hay que pasar por 5 pasos seguidos y hay uno que es transversal. Ella menciona 5 pasos más uno transversal, que son 6. El transversal significa con el estudiante, vincularse con el estudiante, es decir, Rebeca Nijovic dice de que con el estudiante siempre hay que mantener el buen diálogo, llamarlos por su nombre, no insultarlos, no gritarlos, ¿me entiende? Sino que siempre debe permanecer el respeto en todo momento. Ese es el paso transversal. Pero luego ella menciona de 5 pasos. Dice, por ejemplo, el primer paso de Rebeca Nijovic es de que el estudiante, hacerle preguntas metacognitivas al estudiante. Metacognitivas. ¿Qué significa preguntas metacognitivas? Significa que cómo estás haciendo el trabajo, para qué te sirve lo que estás haciendo, porque es importante, cuáles son los aprendizajes que estás obteniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son preguntas metacognitivas. Luego, dice Rebeca, hay que devolver el espejo. Y devolver el espejo significa pedirle que nos aclare en algunas cosas que el alumno ha hecho, pedirle que me aclare. Mira, aquí has hecho tal cosa, a ver con qué intención lo hiciste. Acá hiciste una imagen, ¿qué significa? A ver, acá hay una frase, ¿qué significa para ti? Le pedimos que me devuelva el espejo. Devolver el espejo es preguntarle que te aclare, ¿no es cierto? La escalera de Daniel Wilson dice que hay que clarificar. Daniel Wilson le dice clarificar. Rebeca le dice devolver el espejo. El tercer paso es reconocer los avances del estudiante, dice Rebeca. Rebeca dice, no, no hay que rechazar al alumno de frente, sino que hay que reconocer las cosas que está haciendo bien. No hay que ir directamente a lo malo, sino que también hay que ir a lo bueno, ¿no? El cuarto paso para Rebeca se llama la sugerencia. Hay que sugerirle al alumno en qué tenemos que mejorar. Aquí que vemos, el docente le está sugiriendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Por ejemplo, acercar la mesa a la pared, estirar el frijol para que lo puedan medir. ¿Se dan cuenta? Y ese es sugerir. Pero cuando hay sugerencia, aquí viene el quinto paso, cuando hay sugerencia y el alumno va contestando
¿Me entienden? El alumno va construyendo. Hay ya respuesta del alumno para que él mismo se dé cuenta en dónde está su error o su duda, entonces se llama andamiaje. El andamiaje es el diálogo permanente entre el maestro y el estudiante. El maestro sugiere, el alumno construye. Estos dos caminan juntos. Esos dos caminan juntos. Por ejemplo, no hubiera andamiaje siempre y cuando no hubiera ninguna participación del alumno. Porque a veces hay casos que se nos viene que solamente el maestro sugiere. Entonces se queda en sugerencias nada más. Pero en este caso ya no. Aquí el maestro sugiere, pero el alumno contesta, el alumno lo hace, el alumno va construyendo, se nota aquí, ¿se dan cuenta? Entonces se llama andamiaje porque vemos que el alumno va construyendo. Ese es el andamiaje. No hay conflicto porque no hay ideas contrarias. Aquí hay un enfrentamiento, hay una bronca, pero es una bronca física, de palabras, no, no es una bronca en su cabecita, ¿no? Eh, no hay que el alumno ya aprendió y que lo está aplicando tampoco, ¿no? No hay transferencia del aprendizaje, no vemos. Lo que sí vemos es andamiaje porque están construyendo una duda, están queriendo descubrir cuál es la respuesta verdadera, ¿no? Bien, a ver, vamos a este. Dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué es y cuáles son las características de la calidad. Características de la calidad. A continuación se describe una de las actividades que propone. Dice acá la maestra, solicita a cada uno de los estudiantes que formen equipo de 5 integrantes cada uno y les indica realizar lo siguiente, les da indicaciones. ¿Qué les dice la maestra? A ver, la maestra les dice a cada grupo, ¿no? Cada equipo debe escoger un objetivo con la que cuente, dice, ¿no? Con el que cuente. Escoger un objetivo con el que cuente un lapicero, o sea, materiales, un texto, una zapatilla, una prenda de vestir, una carpeta, una silla. Luego dice que contenga todo eso, ¿no? Luego los miembros del equipo observan cada detalle o característica del objeto seleccionado y entre ellos comparten sus observaciones. Lo van a observar, ¿no? Ese es el objetivo, observar cada uno de los materiales que la maestra les ha dicho, ¿no? Un lapicero, un texto, una zapatilla, una prenda, una silla, una mesa, ¿no? Bien, segundo paso, dice, luego después de que ya observan, luego les pregunta, ¿qué idea tienen sobre el significado de calidad de un producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto para ser considerado de calidad después de que los hace observar? ¿Qué garantiza la calidad de un producto? Empieza a preguntar la maestra. Después de que los alumnos ya responden, finalmente les pide que escriban sus ideas en un papelógrafo y las peguen en la pizarra. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con la actividad propuesta por la docente? ¿Qué está haciendo la maestra aquí? ¿Estará haciendo la evaluación de los conocimientos relacionados con la calidad? Aquí estará la maestra explorando la exploración de los saberes previos de los estudiantes en relación con la calidad, o aquí la maestra estará generando el conflicto cognitivo de los estudiantes en relación con la calidad. ¿Qué es lo que estará haciendo la maestra con esta actividad?
Cuatro respuestas, cinco. Vamos, maestro, vamos, vamos. Hay cinco respuestas. La respuesta dice una A, otra B. Auber dice, hay dos formas de sacar saberes previos. Una es que yo le haga preguntas directas al estudiante sobre el tema y dos, que lo mande a hacer una acción y luego le pregunte sobre el tema. En este caso, la maestra lo que está haciendo es mandarlos a hacer una acción, que revisen un lapicero, un texto, una mesa, una silla, un cuaderno y todo lo demás. Y luego les pregunta qué cosa es la calidad, qué debe contener la calidad y todo lo demás después de que lo mandé a hacer la acción. ¿Cierto? Y que lo peguen en un papelote lo que han hecho. Lo que la maestra aquí está explorando, está haciendo una exploración de saberes previos del estudiante. Eso es lo que está haciendo la maestra, ¿no? Aquí no hay conflicto porque no hay enfrentamiento de ideas, ¿no? No hay enfrentamiento de ideas. La respuesta es la B, es la B. Bien, vamos a la de acá, ¿ya? Dice, ¿cuál de los siguientes docentes, estos son docentes, Raúl, Ernesto, Claudia, son docentes? ¿Cuál de los siguientes docentes explica mejor la siguiente pregunta? Dice, ¿por qué es importante partir de los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizajes significativos? ¿Por qué será importante los saberes previos? Raúl dice, los saberes previos es importante. Me dice, es importante, dice aquí, escuchar a los estudiantes, pues eso los motiva a participar activamente en las sesiones. Ernesto dice, es fundamental escuchar lo que saben los estudiantes sobre un tema al inicio de la sesión, así puedo corregir sus errores inmediatamente. Sí, Claudia dice, es fundamental escuchar a los estudiantes, pues así tengo más claro cómo vincular lo que conocen con lo que vamos a trabajar en la sesión. ¿Cuál de los tres explica mejor por qué es importante los saberes previos? Hay cuatro respuestas. Cinco. Bien, no hay más respuestas, lógico que la C, ¿no? Aquí es el que explica mejor el saber previo. No es para corregirlo inmediatamente al alumno. Por eso yo decía, el saber previo, y no lo digo yo, sino lo dice Albert, no es que el saber previo es sancionador, no es que yo voy a calificar, me va a permitir saber cuánto conocen el estudiante cuánto conocen sobre el tema y vincularlo, pues, con la finalidad de que genere un aprendizaje. La respuesta es la C. Bien, vamos a esta de acá. Lee la siguiente situación
Y responde la pregunta 12 y vas a responder la pregunta 13. Dice, María y Lupe son compañeras de aula. Ambas han demostrado habilidades de liderazgo. María es muy participativa y este año ha obtenido el primer lugar en el concurso nacional Crea y Emprende a nivel de la región. Lupe cree que por este reconocimiento perderá su liderazgo, por lo que ha comenzado a demostrar una actitud distinta hacia María. Empieza el celo, ¿no? Así, por ejemplo, cuando María opina sobre algún tema, Lupe no toma en cuenta su opinión y se opone a sus ideas siempre, ¿no? La clásica de, a veces, inclusive a veces de los maestros. María siente cólera y frustración ante lo que está sucediendo. Sin embargo, ella piensa que reprocharle dicha actitud solo empeora la situación porque se ha dado cuenta de que Lupe teme perder su liderazgo, o sea, ya se dio cuenta. Por ello, le ha pedido de manera amable conversar para encontrar una solución. ¿Cuál de las siguientes competencias socioemocionales manifiesta María? María, que es la que ha ganado, pero que ya se dio cuenta de que Lupe está celosa porque va a perder su liderazgo. ¿Qué competencia? Esto se llama adaptabilidad, trabajo en equipo, autorregulación de emociones. Bien, hay 5 respuestas. Qué bueno. Claro. Está autorregulando emociones, sí, pero ¿qué emoción se estará dando aquí? ¿Ah? Aquí, ¿qué estará haciendo, no? ¿Qué habilidad estará poniendo aquí en juego María? Aquí está, María estará siendo asertiva, estará siendo empática, estará sabiendo escuchar, escucha activa. Lo que aquí está haciendo María es saber autorregularse y va a pedir un diálogo con ella, ¿no? O sea, va a ser asertiva, o sea, no se va a quedar callada. Entonces, por aquí sí la respuesta es la C. Bien, vamos a la otra, ¿ya? Dice acá, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas, rol del maestro, es la más pertinente para que Lupe reflexione sobre su actitud? A ver, ¿a dónde reflexiona? Reflexionar es meditar, es darse cuenta de lo bueno y lo malo. O sea, en este caso lo malo, porque Lupe está teniendo celos frente a María. Entonces, ¿en dónde lo hacemos reflexionar a Lupe? Que ella no va a perder su liderazgo. ¿A dónde la hacemos reflexionar y que por lo tanto esos pensamientos no son los adecuados? A ver, aquí dice, decirle que es importante respetar el aporte de todos, que se pueda aprender de las ideas de los demás. Luego pedirle que acepte la sugerencia de María. B, solicitarle que explique las razones por las que asumió dicha actitud. Luego pedirle que exprese cómo se sentiría ella si recibiera un trato similar. ¿Qué haría en el lugar de María y cómo podría solucionar el problema? Sí, preguntarle cuáles son las normas de convivencia del aula. ¿Es correcto no tomar en cuenta las opiniones de los otros? Luego pedirle que se comprometa a tratar bien a María. Entonces, la primera pregunta, todavía no me respondan. La primera pregunta que yo les hago, ¿cuál descartaría? Porque hay protagonismo. Eso es lo que me van a responder primero. ¿Cuál vamos a descartar?
Cuatro respuestas. Vamos a descartar la A y la C. ¿Por qué la C, maestra Yut? ¿Aquí habrá protagonismo? ¿Mm? La C, el maestro va a preguntar y le va a preguntar al alumno cuáles son las normas de convivencia. ¿Es correcto no tomar en cuenta las opiniones de los otros? Está preguntando. Aquí no hay descarte. En la A sí hay descarte porque aquí le voy a decir que es importante. Aquí sí está siendo protagonista el maestro. Estamos hablando de protagonismo, no es cuál voy a descartar porque no son las respuestas, eso no he preguntado, sino lo que yo quiero es que se quede claro qué significa descartar cuando hay protagonismo. Cuando hay protagonismo es cuando el maestro es el que explica el tema o propone las alternativas de solución a un problema o plantea las soluciones. En este caso, si yo quiero que el alumno reflexione, lógico, le voy a pedir, explícame a ver cuáles son tus razones que asumiste esa actitud. El alumno va a desfogar aquí, luego le va a pedir que exprese cómo se sentiría ella si fuera el trato similar, o sea, si fuera un trato similar hacia ella, ¿no? Si recibiera ese mismo trato. O al menos que los papeles se inviertan, ¿no? ¿Cómo se va a sentir ella? ¿Qué haría en el lugar de María y cómo podría solucionar el problema? El que va a plantear las alternativas va a ser Lupe. Se va a comprometer. Entonces la respuesta sí es acá, es la B. Muy bien. Vamos a esta pregunta de acá. Dice, en una reunión de trabajo colegiado, los docentes están revisando sus propuestas para promover en los estudiantes el fortalecimiento de la competencia socioemocional de la perseverancia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para lograr el propósito mencionado sobre la perseverancia? A ver, vamos a buscar. Plantear situaciones de aprendizaje que se caracterizan por el acompañamiento constante del docente y en las que se propongan experiencias diferentes dentro y fuera del aula. Plantear situaciones de aprendizaje que se caractericen por el acompañamiento constante del docente y en la que se propongan actividades colaborativas con estudiantes del aula y de las otras aulas. Plantear situaciones de aprendizaje, la C, que se caractericen por el acompañamiento constante de los estudiantes en la que se propongan retos para cada vez de mayor complejidad hasta culminar con éxito su proyecto. ¿Cuál de los tres habla sobre la perseverancia? A ver, vamos cinco respuestas.
Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver las respuestas. A ver, la C, la C, la C, la C, la C. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, ok, ok. Porque perseverar, ¿cómo lo entendemos? Es un esfuerzo continuo, permanente, necesario hacerlo, ¿no? Hasta lograr los objetivos, las metas que muchas veces nos proponemos. Ese es perseverar, ese es perseverar, ser constante, perseguir tus metas, tus objetivos. Entonces, por ahí está, ¿no? Entonces aquí habla la C, ¿no? Plantear situaciones de aprendizaje que se caractericen, ya bueno, esto lo dicen todo, y en la que se propongan retos, los objetivos, metas, cada vez de mayor complejidad hasta culminar con éxito su proyecto. O sea, siempre ser perseverante hasta lograr la meta, el objetivo, el reto. Entonces la respuesta sí es la C. Bien, a ver acá. Un equipo de estudiantes comenta que a pesar de que sus productos no tienen fallas, la venta de estos ha disminuido semana tras semana. Sus productos no tienen fallas, pero están disminuyendo, ¿no? En la venta. Por lo que el docente, al monitorear estos resultados, plantea al equipo realizar la siguiente tarea. A ver, ¿qué plantea el maestro, no? Dice, analizar, le dice el maestro a los estudiantes, analizar las fortalezas y debilidades de las estrategias de venta utilizadas hasta el momento y proponer en equipo de trabajo alternativas de solución en un presentador de diapositivas. Ahí lo van a hacer, ¿no? Van a lanzar sus propuestas ahí. ¿Por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva, esta tarea de aquí? Es de mayor demanda cognitiva. Porque la tarea planteada exige evaluar la situación para resolverla, por eso será de alta demanda. B, porque la tarea planteada exige realizar varias acciones que hay que trabajar en equipo, o será la C, porque la tarea exige la incorporación de un presentador de diapositivas para dar a conocer la solución. ¿Cuál de los tres será la respuesta? Bien, a ver, ¿cuál sería la respuesta, maestro? Ya la ve, la ve, la ve. ¿Quién más? Nadie más. A ver, cuando hablamos de demanda cognitiva, significa mayor esfuerzo, más difícil. Se realizan más acciones, más actividades, se plantean mayor retos. Cuando el alumno lo piensa más, trabaja más para poder resolver algo, es porque estamos hablando que hay mayor desgaste, mayor esfuerzo intelectual. Ahí hablamos de demanda.
A veces nos viene la demanda con una habilidad cognitiva, por ejemplo, que me diga, comprende, y la otra me diga, analiza. ¿Cuál es la de mayor demanda cognitiva? Analiza, porque tiene mayor peso. Que me digan, por ejemplo, a ver, interpreta, argumenta. ¿Cuál es la que tiene mayor demanda cognitiva? El argumento, ¿no? Significa que a veces la habilidad cognitiva también genera mayor demanda cognitiva. Por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Eh, va, ya se me fue este pata que habla sobre habilidades cognitivas de Benjamin Bloom, ya me acordé. Benjamin Bloom dice, la máxima habilidad cognitiva que genera demanda cognitiva es la creatividad. Ese es un caso. El otro caso es de que a veces nos viene la demanda cognitiva donde hay mayor cantidad de acciones por realizar, mayor cantidad de actividades por realizar. Y eso lo dice aquí, ¿no? Porque la tarea planteada exige realizar varias acciones que hay que trabajarlas en equipo. Claro, pues aquí hay una serie de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, si hay varias cosas que hacer, hay que ver, analizar fortalezas, hay que analizar debilidades, hay que plantear estrategias, hay que proponer alternativas de solución, etcétera, etcétera. Son varias acciones. Entonces, esa es la que está generando la actividad que está realizando la maestra, por eso es de demanda cognitiva. Entonces, dos cosas. La demanda cognitiva se da porque es una habilidad mayor o la demanda cognitiva se da porque hay varias acciones por realizar o actividades. La respuesta es la B. A ver, vamos a esta pregunta de acá. Dice lo siguiente. En una reunión de trabajo colegiado, un docente propone a su equipo lo siguiente. Dice, para la evaluación de un proceso, debemos promover debemos promover el uso de un instrumento que permita a los estudiantes documentar evidencia de sus logros y sus procesos y su progreso. Con esto los estudiantes podrán reflexionar acerca de sus aprendizajes y desarrollar un pensamiento crítico. Asimismo, serán capaces de explicar cómo superaron sus dificultades. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se alinea con la propuesta del docente? A ver, aquí lo que el maestro está haciendo es un portafolio, una lista de cotejo, el registro anecdótico. ¿De qué instrumento estará hablando? Hay tres respuestas, hay tres respuestas. Ya, maestros, cuatro respuestas. A ver, la. Claro, pues porque estás hablando de un instrumento que le permita a los estudiantes documentar evidencias, los va archivando. ¿En dónde lo hacemos? En un archivador, en un folder, en un portafolio, en una carpeta, ¿no es cierto? Todo ello. Entonces la respuesta va por acá, pues. Correcto. Estamos en lo correcto. Acá
Dice, si se quiere brindar a los padres de familia orientaciones acerca de los logros de aprendizaje de sus hijos en el marco de la evaluación formativa, ¿cuál de las siguientes propuestas es pertinente? A ver, si yo quiero informarle a los padres de familia sobre la evaluación formativa, ¿cuál será la propuesta pertinente? A ver, A, informar que se les asignará a sus hijos actividades extracurriculares para que sustituyan las notas más bajas del bimestre. B, informar que periódicamente se publicará el orden de mérito de las calificaciones de sus hijos para promover la competitividad entre ellos. C, informar los progresos de sus hijos y proporcionar recomendaciones para que superen sus dificultades y alcancen el nivel esperado. Tres respuestas, cuatro respuestas, la C, la C, la C, la C. Ok, a ver acá. Solamente porque de aquí vamos a ir a seguir hablando sobre evaluación formativa y hay que tener cuidado aquí. La evaluación formativa no es sumativa. A veces nosotros lo confundimos y seguimos en lo mismo, de agarrar, poner y poner y poner notas y al final sumamos y dividimos y decimos, este es tu promedio. Ese se llama evaluación sumativa. La evaluación formativa es otra cosa. La evaluación formativa, yo evalúo, sí, pero para tener que ver si mi alumno aprendió o no aprendió. Y si no aprendió, volverle a enseñar. Por eso es que hoy día se está hablando de evaluación formativa. Formativa. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación formativa tiene una meta. Eso hay que saberlo, porque a veces el año pasado no, sí, el año pasado ha venido una pregunta sobre ello y ya les adelanto. La evaluación formativa tiene una meta, un objetivo, un propósito. ¿Y cuál es? Es lograr en el estudiante el aprendizaje autónomo. Autónomo. ¿De acuerdo? Autónomo. Significa que el alumno sea quien construya su aprendizaje. A eso se le llama aprendizaje autónomo. Pero para lograr el aprendizaje autónomo en el estudiante hay que manejar dos requisitos. Uno es la mediación docente. La mediación docente. Cuando hablamos de mediación docente, estamos hablando, maestro, de que el maestro es el que explica, pero la estrategia no es el protagonista del tema. Una cosa es que yo explique la estrategia del cómo lo van a hacer o pida o al alumno que lo haga y otra cosa es que yo lo haga. Yo te puedo decir, a ver, eh, le voy a entregar una ficha y yo quisiera que me hagan un sumillado, ¿no? Y con ese sumillado me elaboren un mapa conceptual. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo le estoy explicando, pero le estoy explicando la estrategia, porque la estrategia es el cómo se va a hacer. Pero es distinto que yo te diga, mira, ahí las ideas principales de esta lectura son estas, porque esto significa tal cosa. Mira, esto de acá tiene, o sea, les empiezo a explicar el tema. Entonces, eso no puede hacer el maestro.
Bien, el otro requisito aquí para tener que desarrollar el aprendizaje autónomo es de que el estudiante tenga que tener autorregulación, por eso es que ha venido preguntas arriba de autorregulación, autorregulación académica, que es distinta a la autorregulación emocional. ¿Ah? Cuando hablamos de autorregulación emocional, significa de que hay que manejar, controlar nuestras emociones, la ira, la cólera, el odio, la maldad, la envidia. Hay que saberlo controlar. Pero cuando hablamos de autorregulación académica, lo académica tiene que ver con los trabajos, con organizar nuestros tiempos, con lograr nuestras metas a un largo, mediano o corto plazo. Ese es cuando uno sabe autorregular, planifica sus tiempos, es porque tiene autorregulación académica. ¿Qué quiero? ¿En qué tiempo lo voy a lograr? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué actividades tengo que hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Hasta tal fecha que logro. Luego, ese es autorregularse académicamente. Eso es lo que nos falta a todos. Por ejemplo, todos a veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. No, ¿cuánto tiempo falta? A ver, a veces decimos, vamos a entregar una planificación a dirección, sí. ¿Qué tiempo tenemos? 15 días. A falta. Listo. Ya cuando falta 2 días, 3 días, nos alocamos. Pedimos plazos que nos den más tiempo porque no hemos tenido tiempo. O en su lugar, agarramos, bajamos cualquier planificación del internet sin contextualizar nada y así lo presentamos. Entonces, ¿qué nos falta? Autorregularnos académicamente, ¿no? Plantear metas claras, qué actividades voy a realizar, en qué tiempo y cronogramar el tiempo, ¿no? Ese es el autorregular. Si el alumno se autorregula académicamente para que pueda él realizar sus trabajos solo y el maestro en mediación, entonces estamos logrando formar al estudiante de una manera correcta. Si no, no lo vamos a lograr. Ahora, la evaluación formativa, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a observar para evaluar? Aquí lo que vamos a observar para evaluar nos conlleva a preguntarnos qué vamos a evaluar. ¿Qué? ¿Qué voy a evaluar? El qué. Cuando hablamos el qué voy a evaluar, me estoy refiriendo el Ministerio de Educación que dice, hay que evaluar las competencias. Hay que evaluar las competencias. Pero ustedes saben que una competencia tiene 8 estándares. Todas las competencias tienen 8 estándares. Todas. ¿Me entienden? Pero solamente son 7 ciclos. Pero hay 8 estándares. Tú sabes que se logra un estándar por ciclo. ¿Se dan cuenta? Por ciclo. Pero hay 7. ¿Y por qué hay 8? Porque hay un estándar que es un estándar destacado para aquellos alumnos que son talentosos. Entonces, hay de ese tipo de alumnos, entonces hay un estándar mayor, de mayor complejidad para ese tipo de alumnos. Por eso es que hay uno más, ¿de acuerdo? Pero hay un estándar por ciclo. Ahora, estas competencias tienen sus capacidades. Entonces, las capacidades se tienen que combinar todas teniendo en cuenta la meta, porque un estándar es lo que tú pretendes lograr en un ciclo, ¿no es cierto? Y hay que combinarlas todas. De estos dos se obtienen los desempeños. El desempeño es otra cosa, no es otra cosa más que una descripción más detallada del estándar. Entonces de aquí salen los desempeños. Y yo con los desempeños empiezo a precisarlo para tener que sacar los criterios de evaluación. Entonces, en conclusión, ¿qué voy a evaluar? Los criterios de evaluación
porque eso nos va a permitir lograr los desempeños, el estándar, combino las capacidades para lograr la competencia. El ministerio dice de frente que lo que vamos a evaluar, las competencias. Pero ustedes saben que la competencia se logra al término de la educación básica, o sea, se termina cuando ya terminamos quinto año de secundaria. Entonces la competencia no se evalúa en una clase, no se logra en una clase, perdón, no se logra, ni tampoco en un grado, ni tampoco en un ciclo, sino al término de la educación. Entonces, pero bueno, hago esta lógica para que se entienda, ¿no? Muy bien, inclusive aquí cuando me dicen que aquí yo utilizo ciertos instrumentos, los instrumentos que yo utilizo para evaluar, ya, aquí está la ficha de autoevaluación y la ficha de autoevaluación es la que hoy día el ministerio está pidiendo para lograr el aprendizaje autónomo del estudiante, autónomo. El estudiante hoy día tiene que tener autonomía de decir aprendí o no aprendí, pero a veces nosotros le damos una ficha de autoevaluación al alumno y el alumno piensa que poniéndose bien, 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 le vamos a poner 20, ¿no? O AD. O sea, él está pensando a lo tradicional todavía, ¿no? Porque así lo han entendido. Bien, aquí se utiliza, por ejemplo, el instrumento, la lista de cotejo, la ficha de observación, la rúbrica, pero también aquí, dentro de ello, se utiliza la metacognición. Aquí está la metacognición. Y la metacognición significa es comprobar si el alumno logró la habilidad cognitiva, logró el propósito. Por eso se llama metacognición. ¿Logró o no logró la meta? ¿Y cuál es la meta? Las habilidades cognitivas. Por eso es que el maestro le pregunta siempre aquí qué hemos aprendido el día de hoy, para qué lo hemos aprendido, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué recursos hemos utilizado para aprender? ¿No es cierto? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Cómo lo hemos superado? Son preguntas que me permiten ir evaluando si es que hemos logrado o no hemos logrado el criterio de evaluación dentro del desempeño, las capacidades y ya ir logrando poco a poco la competencia, ¿no? Esa es la lógica de la evaluación formativa. Pero aquí viene algo que es importantísimo. Hay que tener en cuenta que es el para qué. ¿Y para qué voy a evaluar? ¿Para qué? Muchos aquí nos estamos equivocando. A veces nosotros pensamos que evaluar es colocarle una nota al alumno. No me cumplió con un trabajo, ya tiene 5, hijito, 5 tiene, ¿no es cierto? Ya tienes una C. Hoy día ya son literales, no vigesimal, ¿no? Entonces, ¿para qué? No es para colocarle una nota en el registro y decir, sí, mira, tienes 405 o 46 y al final lo promedio. No es eso. Yo hago una evaluación de la competencia para tener que responderme una pregunta. ¿Para qué? Para saber si mi alumno aprendió o no aprendió. ¿Me entiendes? Si aprendió o no aprendió, por eso voy a aplicar el instrumento, voy a realizar la metacognición. Entonces aquí, si el alumno no aprendió, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que retroalimentar. ¿Entiendes? Retroalimentar. La retroalimentación y bien que aquí. ¿Se dan cuenta? Porque si el alumno no aprendió, retroalimento. Y la retroalimentación, hay la retroalimentación por descubrimiento, reflexión, la retroalimentación descriptiva, la retroalimentación que no es correcta, pero existe, la elemental, no es correcta, porque la elemental es una retroalimentación tradicional, porque el elemental es cuando el maestro responde sí está bien o está mal, pero el maestro es el que da la respuesta. Entonces ahí es una retroalimentación que no es correcta. ¿Entiendes? Lo más correcto es que el alumno lo descubra
o reflexiones sobre su error, o en su lugar la descriptiva. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que por descubrimiento, el maestro lanza sugerencias y el alumno va dándose cuenta en dónde está el error, así como lo hizo la maestra arriba del frijol, ¿no? Que los hizo, le sugería que lo estire, que lo midan en la pared, etcétera, etcétera. Esa es una retroalimentación por descubrimiento. La descriptiva es una retroalimentación cuando yo lo mando al estudiante a investigar y yo le digo, mira, esta duda lo vas a encontrar aquí en este libro. Ábreme la página 16 y lee, por favor, ahí vas a encontrar y despejar tus dudas. O si no le decimos, mira, aquí en esta ficha, en este texto, ahí está. Entonces, esa es la descriptiva, que esa es válida también, porque yo lo mando ya al alumno a una bibliografía para que él entienda, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Para ese tipo de retroalimentación, maestro, es la que plantea, lo que nos ayuda muchísimo es Rebeca Nijovic, que ya también hemos mencionado arriba, y también nos ayuda mucho aquí lo que es la escalera de Daniel Wilson, porque ellos son los que mayormente nos dicen qué debemos hacer para tener que lograr que el alumno descubra, ¿no? Entonces, ahí están las orientaciones más claras. ¿De acuerdo? No olvidemos aquí, maestros, no olvidemos en este caso de que nosotros como maestros tenemos un propósito y el propósito es lograr que el alumno aprenda, porque nuestra función es enseñar. Pero hay que pensar, por eso es que siempre nos hablan de que existen los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Entonces aquí hay que adaptarse a ello, pues no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo y a veces nosotros nos molestamos, comparamos con otros estudiantes. Y como fulano sí, a él sí le pongo 20, tú como eres, te tarda más, bueno, a ti hay que jalarte. No, pues es que ahí está el ritmo de aprendizaje. El estilo, que también hay algunos alumnos que no solamente aprenden con la explicación del maestro, ¿no? Que ya no debe de explicar el maestro, debe explicar la estrategia, más no el tema. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, tener cuidado de que hay estudiantes que no aprenden así, pues hay muchos estudiantes que les gusta hacer las cosas. Entonces por ahí va. Y con los padres de familia, lo que se tiene que hacer es informar cómo va el progreso de sus estudiantes, de sus hijos. ¿Entiendes? Y como dice Rebeca Nijovi, hay que asumir algunos compromisos con los papás. Por ejemplo, aquí, Rebeca Nijovic plantea una tesis muy bonita que se llama el círculo virtuoso de la retroalimentación. Rebeca dice, cuando llamemos al padre de familia, nunca empecemos por la parte negativa, nunca. Es un error del maestro empezar por la parte negativa, porque lo único que vamos a lograr en el papá es enojarlo. Hay papás que expresan su enojo rápidamente y empiezan inclusive a reclamarle al maestro. Se han visto casos que padres de familia hasta han faltado el respeto a los maestros, porque de frente le vas y le dices, pues bueno, tu hijo es malo en esto, en esto, en esto, en esto. Pero, ¿qué dice Rebeca? Tú cuando quieras construir algo con los papás, empieza por algo positivo, porque no todos los estudiantes tienen cosas negativas. Algo deben de tener positivo, ¿no? Y es ahí donde se le puede decir al papá, sabe que don Juan, don Julio, mire, lo he llamado por dos cosas. Primero, reconocer que su hijo tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, mire, juega muy bien el fulbito, ¿no? Su hijo de repente por ahí es muy solidario. Y por ahí dale una alabanza al papá, qué bueno, importante, me imagino que ha salido a usted, ¿no? Entonces va a ser un papá que se va a sentir contento, porque qué papá no va a querer escuchar que su hijo es bueno. Pónganos nosotros en su lugar. Y lo que plantea Rebeca ahí, después de que ya le decimos las cosas buenas, recién empezar.
pero no de frente, decirle su hijo es malo en esto, en esto, en esto, esto, sino, mire, su hijo, como todo ser humano, necesita ayuda. Por ejemplo, tenemos que ayudarlo a que darle tiempito en casa para que haga sus tareas, hay que controlarlo porque no me está cumpliendo. Hay que ayudarlo a que tenga que leer porque no está saliendo bien, ¿no es cierto? Hay que ayudarlo a que llegue temprano a clase. Hay que ayudarlo. Entonces, vamos ayudándole. ¿Qué le parece? Entonces, el papá se va a sentir contento, ¿no? Mi hijo sí es bueno, pero necesita ciertas ayudas y hay que comprometerse a ayudar al maestro. Entonces, dice Rebeca ahí, qué importante es esto, ¿no? Qué importante es de que el papá hagamos alianzas con ellos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y no seguirse de frente a la parte negativa. Bien, entonces aquí es importante informar el progreso a los padres de familia y brindar pues algunas recomendaciones, asumir ciertos compromisos con los papás para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La respuesta, maestros, sí es la C. Si hubiera alguna pregunta, por favor, en el chat me lo escribe. Y si no hay pregunta, maestro, bueno, ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias y aquí nos vemos el día miércoles. A ver, dice así. Sí, maestra, ya se le envió al maestro coordinador de academia, ya se le envió el material. Me imagino que ya en el grupo de WhatsApp debe tener el material. Yo no tengo directamente, no estoy incluido en su grupo, pero lo hacemos por intermedio del coordinador general de la academia, quienes envíe el material. ¿Ya? Muy bien, maestro, cuídense mucho, ahí no vamos a quedar, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Gracias a todos.